Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, bienvenidos a Planeta Cero, en un día en el que nos vamos a adentrar en uno de esos temas que yo sé que también agradan bastante a la mayoría de nuestros seguidores, como es el de las islas. Islas remotas, perdidas, islas desconocidas en su mayoría. Os puedo asegurar que en el caso de hoy una isla bastante desconocida y por supuesto islas siempre con un cierto halo de misterio, islas misteriosas. Quizá ese no sea el caso de la isla, del lugar que vamos a visitar hoy, pero sí que es cierto que este lugar está relacionado con otro de esos temas que solemos tratar aquí en Planeta Cero y que suelen gustar también a la audiencia, como es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a adentrarnos. No quiero hacer una introducción larga porque muchas veces me acusan de que cuando ya empezamos a hablar de los temas han pasado 5 minutos, pues vamos a adentrarnos ya en el asunto sin más rodeos. Y es que vamos a hablar de una, insisto y reitero, muy desconocida isla como es la isla de Attu. Yo no sé si alguna vez habréis oído hablar, alguno de vosotros, seguramente si sois bastante entendidos en geografía, pues quizás sí que hayáis escuchado hablar de esta isla, y si os gustan las batallas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente también habréis oído algo sobre esta isla de Attu. La isla de Attu está localizada en el archipiélago de las Islas Aleutianas, que como supongo que estas islas sí que son fácilmente localizables en un mapa mundi, en Google Maps, es ese archipiélago de islas, de una especie de sucesión, una hilera de islas e islotes que une Alaska con Siberia, en la zona del mar de Bering. Pues bien, esta isla que vamos a tratar hoy, la isla de Attu, es una de las Aleutianas. Estamos hablando del Pacífico Norte, más concretamente, ya lo digo, el mar de Bering, que es ya esa zona ya muy próxima al Ártico. De hecho, las Aleutianas, que pertenecen a Estados Unidos, hasta esta isla de Attu, que ahora veremos que tiene esa peculiaridad, que es la última isla perteneciente a Estados Unidos en las Aleutianas, pues pertenecen lógicamente al estado de Alaska, que es el estado más cercano a todas estas islas en Estados Unidos. Bien, la peculiaridad que os comentaba de esta isla de Attu es que se trata del territorio, isla lógicamente, más occidental de Estados Unidos. Es el límite occidental de Estados Unidos, incluso está más allá de lo que serían las islas Hawái. Estas lógicamente están mucho más al sur. Claro que en algunos lugares, en algunos artículos, podéis leer que esta isla de Attu es también al mismo tiempo la isla más oriental de Estados Unidos. Vamos a ver, ¿cómo es esto posible? Que sea la más occidental y al mismo tiempo el emplazamiento más oriental de todo Estados Unidos, el que está más al oeste y el que está más al este. Bueno, esto es básicamente porque Attu está justo al otro lado de la línea del cambio de fecha, con lo cual, estrictamente hablando, podríamos decir que ahí es donde empiezan los Estados Unidos, desde la parte este, si empezamos a contar desde esa línea del cambio de fecha. Pero lo cierto es que si miramos el mapa mundi, miramos el Océano Pacífico, pues vemos, sin contar esta línea del cambio de fecha, que efectivamente de todos los islotes que hay es el último de todas las Aleutianas que pertenece a Estados Unidos. En cualquier caso, yo creo que ya os he dado datos más que suficientes para que ubiquéis esta perdida isla de Attu, y yo creo que con todos los medios que tenemos hoy tampoco necesitamos localizar los lugares de viva voz, porque básicamente uno
llega a cualquier mapa mundi o básicamente a Google Maps, Google Earth, cualquiera de estas apps, y puede encontrar el lugar. Insisto, la isla de Attu, que hay que decir que es una isla despoblada en estos momentos desde el año 2010. La verdad es que la población que había eran básicamente científicos y militares de una base que estaba allí ubicada, que se abandonó en 2010, de ahí que a partir de ese momento, en los últimos años, pues Attu ya es una isla deshabitada. Vamos a entrar en la historia de este lugar y supongo que lo que más os interesa, el por qué Attu se hizo tan famosa en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comentar un poco también lo que aconteció allí durante la Segunda Guerra Mundial, pero empecemos, como siempre digo, de forma cronológica por el principio, y el principio es la prehistoria, prácticamente, de esta isla de Attu, que fue una isla que estuvo siempre, en estos tiempos prehistóricos, bastante densamente poblada. La población autóctona básicamente es la cultura Unangan, o también conocida como Aleut. De ahí viene el nombre de las islas aleutianas, de todo el archipiélago. Bien, pues esta cultura Unangan fue la que lógicamente se estableció allí desde tiempos inmemoriales. La verdad es que hay yacimientos arqueológicos que datan de miles de años antes de Jesucristo, por ejemplo. Y se llegó a calcular que en su época de mayor esplendor en la isla, la población llegó a ser, entre esta cultura Unangan, de unos 5.000 habitantes. Con lo cual, la verdad es que para lo pequeña que es la isla, sí que fue una población bastante importante. Ya en tiempos más modernos, al estar esta isla bastante cerca de lo que es la península de Kamchatka, en Rusia, en la parte más oriental de Rusia, pues fueron básicamente los comerciantes de esta nacionalidad, los comerciantes rusos, los que más transitaban por esta zona. Cierto es que los rusos nunca se llevaron muy bien con la cultura nativa, con los Unangan, y aunque hacían ciertos intercambios comerciales, lo cierto es que siempre acababan en disputas, peleas y batallas, incluso con muertos entre la población nativa, básicamente. Así que, con el tiempo los rusos perdieron el interés por el lugar, por visitar el lugar, básicamente. Pero, lo más destacable de esta época, de estas fechas, fue que en 1742, en el siglo XVIII, un explorador ruso de nombre Alexei Chirikov, pues le puso nombre, bautizó a la isla para los rusos, básicamente, ya que el nombre Attu era el nombre básicamente de la isla que dentro de la cultura de los nativos de Unangan. Así que la bautizó como la isla de San Teodoro. A mediados del siglo XVIII, insisto, en el año 1742, pues este explorador ruso, el señor Chirikov, bautiza la isla como Isla San Teodoro. Y lógicamente, pues pasa a ser, o al menos de forma teórica, pasa a ser propiedad de Rusia. Es cierto que los Unangan pues nunca reconocieron esta propiedad, lógicamente. Al mismo tiempo que todas las islas aleutianas y Alaska, como muchos ya sabréis, que eran territorio ruso, en 1867 se produce la venta de Alaska de Rusia a los Estados Unidos. Y con todo el territorio de lo que es la mainland, el territorio continental de Alaska, pues se vendieron también todo este archipiélago de las aleutianas, todas estas islas, hasta la isla de Attu, que es por esto que sigue siendo ese extremo occidental, geográficamente hablando, de Estados Unidos. Es cierto que no es la primera de las aleutianas, si lo miramos desde Rusia, porque sí que hay unas cuantas islas, 2 o 3 islas antes de llegar a Attu desde Rusia, pero se estableció el límite justamente aquí, y es así que pues Alaska y todas las aleutianas hasta Attu fueron vendidas en este año de 1867 a los Estados Unidos.
Unos Estados Unidos que tampoco le prestaron mucha atención al lugar. Sí que es cierto que, bueno, algún que otro comerciante, algún que otro emprendedor se desplazó hasta la isla a partir de este año de 1867, cuando el lugar pasa a ser propiedad del país, de los Estados Unidos. Pero básicamente, pues en prácticamente 80 años, 70-80 años, hasta que la cuestión por allí empezó a hacerse interesante a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues fijaos el interés que tenía la gente de Estados Unidos en este lugar, que en el año 1942, en el momento que vamos a ver que acontecen los hechos relevantes a la isla en la Segunda Guerra Mundial, pues había 45 habitantes nativos que eran todavía de la cultura Unangan, y tan solo 2 que habían llegado desde la parte continental de Estados Unidos. Con lo cual, pues como podéis ver, ni siquiera había gente que se quisiera desplazar allí a vivir o a comerciar o a cualquier otra historia. La verdad es que la mayoría era gente que iba y venía de paso. Tampoco no es un lugar agradable por la climatología, lógicamente está muy al norte. Pero bueno, como decía antes, estalla la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la guerra en el Pacífico, reflejada básicamente en ese confrontamiento que hubo entre Estados Unidos y Japón. Y aquí es donde esta isla de Attu va a cobrar importancia. Nos vamos a desplazar al 6 de junio de 1942 y a una isla vecina de Attu, una isla cercana a Attu, que es la isla de Kiska. Bien, en esta isla de Kiska, y no he querido hablar de la isla de Kiska hoy precisamente y de lo que aconteció allá también, porque, básicamente en Kiska prácticamente no había nadie, era una isla deshabitada. Solamente en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos enviaron allí un destacamento de 10 soldados, y es básicamente pues la población que había en ese momento en la isla de Kiska, ese 6 de junio de 1942. ¿Y qué sucede el 6 de junio de 1942? Pues que los japoneses invaden Kiska, que por cierto, esta isla de Kiska es un lugar que tampoco es especialmente atractivo ni de ningún interés en lo que a lo bélico o a lo estratégico se refiere. Es un lugar en el que prácticamente no se puede construir un aeródromo ni una base, con lo cual, ¿por qué los japoneses invadieron Kiska, esta isla estadounidense, esta pequeña isla estadounidense? Bueno, pues básicamente para dar un golpe moral a los Estados Unidos. Kiska se iba a convertir en el primer lugar y casi único, ahora veremos que con otra excepción, que es curiosamente el lugar que nos interesa hoy. Kiska se iba a convertir en el primer lugar invadido, el primer territorio estadounidense invadido durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses invadían suelo estadounidense. Ese era el golpe moral que querían dar, aunque fuese esa pequeña isla en mitad de ninguna parte prácticamente, en mitad del archipiélago de las Aleutianas. Insisto, esto acontecía el 6 de junio del año 42. Al día siguiente, el 7 de junio del año 42, los japoneses invaden también Attu. Y aquí se van a quedar, con la invasión de Kiska y de Attu, que van a ser, y ahora sí, estos dos van a ser los únicos lugares invadidos durante la guerra, los únicos lugares regidos por los Estados Unidos, suelo estadounidense, invadidos por otra potencia, en este caso por Japón. Bien, si bien lo que comentaba antes de Kiska no era un sitio con una importancia estratégica porque no se podía construir una base, el caso de Attu es bastante diferente. En el caso de Attu, los japoneses establecieron 3 objetivos fundamentales. El primero, lo mismo que Kiska, era el golpe moral, ya el tener estas 2 islas, y en el caso de Attu una isla más grande y, lo más importante, con población permanente. Ahora mismo se estaba ya atentando contra civiles, claramente se invadía suelo en el que residían civiles. Esto era un golpe moral muy importante. En segundo lugar, el objetivo era construir una base aérea, porque en Attu sí que había posibilidad. Y
Y lógicamente lo que querían los japoneses era utilizar esta base aérea ya en suelo estadounidense como trampolín para posibles ataques, pues bien, o bien a la zona de Alaska, o bien en el caso ya de querer bajar hacia la costa más habitada en el Pacífico, pues cualquier ciudad que os pueda venir a la mente, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, etcétera. Con lo cual podía ser de una importancia estratégica fundamental. Y en tercer lugar, aunque Japón todavía no estaba en guerra con la Unión Soviética, bueno, era factible que en un momento dado esto pudiera acontecer, que la Unión Soviética declarara la guerra a Japón, y de esta manera Japón ponía una barrera, aunque era una barrera bastante simbólica, porque tampoco es que fuera un lugar extremadamente grande, pero Attu iba a servir de barrera entre dos posibles enemigos, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Insisto, un potencial enemigo, porque hasta ese momento Japón todavía no estaba en guerra con la Unión Soviética. Bien, ese 7 de junio del año 42, el batallón 301 de infantería de Japón, lógicamente, se despliega en la isla de Attu, donde, como comentaba al principio, había 47 habitantes. Hay que decir que los Estados Unidos ya habían comenzado a evacuar otras islas de las Aleutianas mucho más pobladas. Se habían llevado a la mayoría de habitantes por miedo precisamente a esto, a posibles invasiones, sobre todo bombardeos por parte de los japoneses. Y bueno, se habían evacuado a toda esta población a Alaska, incluso más al sur, pues a Oregón, al estado de Washington. Bueno, pues eso, pensando en estos posibles bombardeos o invasiones por parte de los japoneses. La cuestión es que Attu todavía no había sido evacuada, al ser una isla con una población bastante reducida, insisto, 47 habitantes, con lo cual, bueno, pues estos 47 habitantes se encontraron de frente con la invasión japonesa, que ni mucho menos fue amigable. Y es que, bueno, algunos de los habitantes fueron directamente asesinados en la invasión sin ningún tipo de contemplación, y los que no, pues fueron llevados a un campo de concentración en la ciudad de Yokohama, en Japón, y allí estuvieron durante 3 años hasta que finalizó la guerra, con lo cual bueno, esta invasión, que en un principio os puede parecer un tanto ridícula por ser una pequeña isla, pues a los habitantes norteamericanos, estadounidenses, desde luego para ellos fue un auténtico calvario, porque eran unos tranquilos civiles que vivían en una isla remota sin demasiadas alteraciones hasta que los japoneses llegaron allí, y simplemente por el hecho de ser civiles estadounidenses, pues los enviaron a un campo de concentración. Bien, la ocupación continúa a lo largo de este año 1942 con diferentes movilizaciones de tropas japonesas. Por ejemplo, en septiembre de este mismo año del 42, la guarnición que permanecía en Attu se le obliga o se la desplaza a Kiska, un movimiento que en un principio parecía enfocado a que Kiska, que es un poco más cercana, está un poco más al este, un poco más cercana a Alaska, pues aquello podía representar un intento de movimiento de tropas hacia el este, quizá para intentar conseguir más islas de las Aleutianas. Lo curioso es que con este movimiento de tropas, con esta guarnición que se desplaza de Attu a Kiska, la isla queda desocupada. Sin embargo, Estados Unidos, o bien por ignorancia, porque no sabía que la isla estaba desocupada, o bien porque no le interesaba en aquel momento recuperarla, Estados Unidos, pues básicamente pasa del tema completamente y no hace una incursión en la isla en este momento, que sí que tiene la opción, en septiembre del 42. Un mes después, los japoneses vuelven a movilizar tropas a la isla de Attu, y entre octubre y marzo se produce un gran movimiento de tropas, hasta el punto de que en marzo del 43 las unidades japonesas, los soldados japoneses allí desplazados son 2.300, que es un número realmente muy elevado teniendo en cuenta las operaciones que estaban aconteciendo en Attu. Es cierto que los japoneses querían construir una base
Querían construir un aeródromo y querían atacar a Estados Unidos desde allí, posiblemente. Pero aún así, Estados Unidos no había enviado tropas realmente serias para volver a conquistar la isla, ni parecía que fuera a haber una batalla. Claro que finalmente sí que la hubo. Y es que este movimiento de tropas japonesas fue lo que alertó a Estados Unidos hasta el punto de pensar que algo se estaba cociendo y que posiblemente Attu iba a resultar mucho más importante si no se tomaban medidas. Así pues, el 11 de mayo de 1943 comienza una operación que consiste en la recaptura de Attu por parte de los Estados Unidos. Y la batalla no iba a ser pues precisamente fácil. Una batalla que se da con unas condiciones complicadas en la isla, ya que los desembarcos no son nada fáciles debido a la orografía de la isla. Las provisiones enviadas por el aire tampoco acaban de llegar. Mucho de esto se debe también a la mala organización del ejército estadounidense en aquella batalla. Posiblemente hay que tener en cuenta que la guerra del Pacífico iba avanzando y hay que decir que tan solo unos meses antes se había producido ya el bombardeo de Pearl Harbor, con lo cual Estados Unidos estaba bregando por todo el Pacífico con los japoneses, y las tropas que enviaron hasta Attu pues posiblemente no eran las más preparadas. En cualquier caso, la batalla fue durísima. Las cifras así nos lo indican: 4.000 bajas por parte de los estadounidenses y 2.000 bajas por parte de los japoneses. 6.000 bajas en una batalla en un pequeño islote, en una pequeña isla, que, básicamente el problema que había sucedido allí es que aquello era territorio estadounidense y los japoneses la habían invadido. Claro, se seguía cerniendo esa amenaza de que los japoneses construyeran una base y comenzaran a atacar a Estados Unidos desde esta base. Bien, finalmente, a finales de mayo ya concluye esta batalla. Concretamente el 29 de mayo del 43 se produce lo que va a ser la última carga de los japoneses, una carga ya suicida, desesperada, donde prácticamente todos los soldados japoneses sabían que iban a morir. Insisto, una carga suicida que básicamente consistía más en intentar aniquilar al máximo número de combatientes enemigos que en conseguir algún tipo de objetivo como ganar la posición. Al final solo se hicieron 28 prisioneros japoneses, el resto o murieron durante la batalla o se quitaron la vida cuando vieron su situación desesperada. Y finalmente, termina la batalla, Estados Unidos recupera Attu, pero decide que la isla se va a convertir en lo que los japoneses realmente querían, en una base militar, en este caso para el otro bando, para los estadounidenses. En el mes de julio del 43, Estados Unidos construye allí un aeródromo, y desde este aeródromo, pues curiosamente al final los que van a ser atacados van a ser los japoneses, sobre todo en las zonas, en las islas más nórdicas de Japón, por ejemplo el archipiélago de las Kuriles, que por aquel entonces todavía pertenecía a los japoneses. Pues para atacarlo, básicamente los aviones que efectuaron estos ataques salieron desde el aeródromo, el nuevo aeródromo de Attu, de la isla de Attu. Un poco después, ya en agosto, en el mes de agosto, Japón evacúa las últimas tropas que tenía todavía en Kiska, que curiosamente habían permanecido, posiblemente habían permanecido sin que los estadounidenses hubieran atacado la isla o intentado reconquistarla, posiblemente porque Kiska no suponía ninguna amenaza. Como comentaba antes, nunca se pudo construir allí una base y tan solo había pues una pequeña guarnición japonesa que finalmente, viendo los japoneses que aquello era una pérdida de tiempo y que era absolutamente insostenible tener allí una guarnición, ni siquiera les podían llegar víveres ya, pues deciden evacuar a estos últimos soldados japoneses en territorio estadounidense. Insisto, la importancia de esta invasión, tanto de la de Kiska como sobre todo la de Attu, es que importancia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue que fue la única invasión que se produjo en territorio estadounidense. Fueron estas pequeñas islas de las Aleutianas, Kiska
y Atu, donde efectivamente sí que hubo una batalla realmente bastante cruenta. Bien, termina la guerra y pues muchos querréis saber qué es lo que sucedió con esta isla de Atu tras la guerra. Básicamente no sucedió nada en particular. Los antiguos habitantes nunca volvieron a Atu. De hecho, los supervivientes, algunos murieron en el campo de concentración de Yokohama, al que fueron destinados, pero algunos supervivientes sí que volvieron a Estados Unidos, pero ya no a las Islas Aleutianas, sino que finalmente acabaron por residir en la mainland, en los Estados Unidos, en la zona continental. Y esto es básicamente porque en la isla de Atu lo que el ejército estadounidense hizo fue mantener la estación, la base militar, que bueno, con el tiempo pues fue cambiando. Lo cierto es que esta sí que es una posición estratégica muy importante. A nadie se le escapa que en breve comenzó la Guerra Fría, bueno, básicamente tras la Segunda Guerra Mundial, y la isla de Atu era el territorio más cercano que podían tener a Rusia. Con lo cual esta base a priori parecía que podía tener bastante importancia, aunque bueno, ciertamente con la mejora de las tecnologías, lógicamente, y de satélites espía y otro tipo de espionajes de largo alcance, misiles balísticos, etcétera, pues lógicamente la base fue perdiendo importancia y con el paso de los años pasó a ser una estación científica, meteorológica, aunque todavía perteneciente al ejército de los Estados Unidos, pero ya los ejercicios que se hacían allí, más que militares, pues insisto, eran experimentaciones y estudios tanto científicos como del clima. Con el paso de los años, las relaciones entre Estados Unidos y Japón fueron mejorando muchísimo, lógicamente, y se comenzaron a levantar memoriales, tanto por parte de norteamericanos como de japoneses, en la isla de Atu. Hay que recordar esas 6.000 bajas de las cuales hemos hablado en batalla, sin contar a los civiles que también fueron asesinados durante la invasión japonesa. Con lo cual se levantaron varios memoriales que todavía pertenecen en la isla. Una isla que en 2010 pasó a estar completamente deshabitada, si no lo estaba ya, porque en realidad lo único que había era aquella estación militar, aquella base que ya básicamente era para realizar experimentos científicos, y allí tan solo quedaba un reducto de 10 personas, entre científicos y militares. Con lo cual, pues al final los Estados Unidos decidieron que no había mucho más que hacer en aquella base y en aquella isla de Atu. E insisto, en el año 2010 la isla queda abandonada. Muchos os preguntaréis, ahora viene la curiosidad, si la isla si es posible visitarla. Lógicamente no hay vuelos regulares, ni siquiera embarcaciones que vayan de forma regular. Insisto, es un islote deshabitado. Allí ahora mismo no hay nada, tampoco hay ningún método de supervivencia, ya que la base pues, fue abandonada. Pero como anécdota os contaré que el propio gobierno de Estados Unidos, concretamente el estado de Alaska, desaconseja a todo aquel curioso, ya que no está prohibido visitar la isla, ni mucho menos, si no tiene los medios y quiere desembarcar, adelante, pero el estado de Alaska desaconseja la visita, puesto que hay una plaga absolutamente descontrolada de ratas gigantes en la isla de Atu. Así que si alguno quiere visitarla, si encuentra los medios, pues que sepa que así está la situación. Desde luego, no solo ya por el tema de las ratas gigantes, esta isla, que es cierto que tiene muchísima historia, como habéis podido ver, sobre todo en esos años 42 y 43 de la Segunda Guerra Mundial, sería un lugar muy interesante desde este punto de vista, pero el clima también es horrible, es un clima pues casi ártico, bastante frío, pero que por otro lado las precipitaciones son constantes, ya no solo en forma de nieve en invierno, sino durante los demás meses del año. 6 de 7 días a la semana está lloviendo. Las nieblas son también constantes, con lo cual es un lugar realmente muy desapacible. Pero
teniendo en cuenta dónde está el lugar, lo remoto, lo perdido y lo desconocido, insisto, lo desconocida que es esta isla de Attu, aún teniendo en cuenta esta batalla de la Segunda Guerra Mundial que os he contado, pues me apetecía traerla hasta aquí, hasta Planeta Cero en el día de hoy. Y esto ha sido todo lo que os tenía que contar al respecto. Si queréis hacer algún otro comentario, como siempre os lo agradeceré. Ya sabéis que nos podéis contactar en nuestra página de Facebook, Planeta Cero. También podéis dejar comentarios tanto en iVoox como en YouTube, depende de donde escuchéis el podcast. Y a mí no me queda más que despedirme hasta la próxima ocasión. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Hasta pronto. Bye.